Buenos días, alumnos. Vamos a hacer una extensión de la clase pasada, o perdón, de la clase que le envié, dado que hay una máquina adicional por la cantidad de estudiantes del grupo. Entonces, vamos a explicar brevemente la máquina. Las demás cosas son absolutamente iguales. Es decir, todos los pasos que explicamos con las máquinas, la bomba y las dos máquinas anteriores, son exactamente los mismos. Es decir, determinar el grado de movilidad, separar los pares cinemáticos, toda la metodología. Aquí solo especificar algunas características de la máquina. Estamos en presencia de una prensa horizontal, que es una máquina que hace estampado, es decir, hace presión sobre metal para dar forma. El pistón actúa aquí, hay una matriz que tiene la forma de la pieza, se coloca el tocho de metal, la lámina de metal que se va a formar al presionar el pistón, las dos matrices se juntan y dan la forma que tiene la pieza en el diseño. ¿Cómo está formado? Bueno, una manivela BA que rota con respecto al punto A. Aquí en este caso, como en el sentido de rotación, el punto B describe una trayectoria circular marcada por líneas de punto. Por tanto, no es que sea un disco, es que es la trayectoria del punto. Luego tenemos una biela BC conectado a un balancín CD. El punto D es el centro de rotación del balancín y aquí hay un mecanismo de 4 articulaciones. Están señalados los centros de masa de cada uno de estos elementos: manivela, biela, balancín. La biela, la manivela, perdón, y el balancín están separados por una distancia L1, son los centros de rotación A1 y A2, y con respecto a la línea horizontal, donde se mueve el pistón, el centro de rotación de esta separado por una distancia L2. Por tanto, es un mecanismo que los centros de rotación A y D no están en la misma línea, sino que tienen un determinado desplazamiento. En el elemento balancín CD está conectado por un par cinemático E, otra biela, y la biela a su vez con la corredera 5 que se desplaza por la guía, como estamos viendo, por la directriz de movimiento. Por tanto, cuando el mecanismo de manivela, biela, balancín hace su movimiento, la manivela rota 360 grados, el balancín, como su nombre lo indica, hace oscilaciones con respecto al punto D, y aquí vemos la trayectoria del punto C. Estas oscilaciones se balancea de C a extrema, de extrema a C. ¿Qué tenemos aquí entonces? Que el punto E, como está conectado al balancín CD, como el balancín lo que hace es balancearse, el punto E también se balancea y va de esta posición extrema derecha a extrema izquierda. Al moverse en esa dirección provoca un movimiento de vaivén, de ida y vuelta en el pistón, y ahí donde hacia un lado presiona, hace de prensa, y hacia otro recorre hacia atrás. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Bueno, exactamente lo mismo. Fijar los datos, enumerar y nombrar todos los elementos del mecanismo, enumerar y nombrar todos los elementos del mecanismo, hacer la tabla con todos los pares cinemáticos, clasificar los pares cinemáticos, a partir de ahí hallar el grado de movilidad, decir si la cadena cinemática es un mecanismo o no, dividir la cadena en grupos estructurales, cuántos grupos tiene, grupos de elementos primarios y grupos de azul, etcétera. Eliminar las articulaciones complejas. Aquí no veo ninguna articulación compleja, todas son simples, y a simple vista puedo decirle que tienen un mecanismo motriz y dos grupos estructurales. Para cualquier análisis, este mecanismo se divide en tres partes. Primero, movimiento de la manivela. Luego, la manivela con conjunto con este elemento forma un mecanismo de ¿quién? De manivela, biela, pistón, de 4 elementos. Y se forma un nuevo mecanismo uniéndole un grupo, que es los elementos 4 y 5. Por tanto, como tal,
Este mecanismo funciona solo, es llamado mecanismo de 4 barras, 4 articulaciones, al cual se une otro grupo estructural y forma entonces un mecanismo de 5 elementos móviles con 7 pares cinemáticos. Bien, estimados alumnos, este es el segundo, la tercera máquina, perdón, y los datos son, ustedes tienen que ir a la máquina, identificar dentro de los datos que yo envié, identificar la máquina, que es la prensa, como ven aquí, la prensa horizontal, y tienen 15 juegos de datos de la prensa. Igual, cuando yo puse a cada estudiante prensa horizontal variante 5, por ejemplo, sería esta. Prensa vertical variante 8, sería esto que estamos aquí, es decir, todos los datos que están en la vertical, por ejemplo, estamos hablando de dimensiones, distancias, etc. Es exactamente lo mismo, ténganlo presente para su trabajo. Gracias y nos vemos. Una aclaración global. Los ejercicios que están dados son para la semana que viene, como es lógico.